Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente, mi esposo y yo, para compartirles la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a estar hablando del Evangelio según San Mateo, el capítulo 14. Mi nombre es Lupita Ramos, pero sin antes recomendarles que se suscriban a nuestro canal activando la campanita para que reciban nuevas notificaciones. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo en el capítulo 14. Y aquí está hablando de Juan el Bautista. Amén. Juan el Bautista era un profeta, también se dice que él vino a prepararle el camino al Señor Jesús. Y el mensaje de Juan el Bautista siempre fue el arrepentimiento, llamar al pueblo al arrepentimiento, amén. Y su mensaje siempre fue claro y directo a la gente. Y vemos que este mismo mensaje también lo dio el Señor Jesús cuando Él empezó su ministerio, el mensaje del arrepentimiento, amén. Y dice en Mateo 3:10, dice Juan el Bautista, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Aquí estamos viendo la predicación de Juan el Bautista, que él es directo. Dice que todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Amén. Y leemos aquí en la palabra de Dios, dice en el versículo 5, dice, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Amén. Aquí Herodes le procuraba matarle porque Juan le había declarado que era ilícito tener a la mujer de su hermano, porque en aquel tiempo, en la palabra de Dios, no era permitido esto. Y Juan le declaró la verdad, y por eso Herodes quería matarle. Y vemos en el versículo 6, que cuando Herodes cumplió años, él hizo una fiesta y trajo a la hija de Heroína, su esposa, a que le bailaran a sus invitados. Y dice que le gustó tanto que se emocionó, que le dijo, lo que me pidas te doy, lo que me pidas. Y ella, aconsejada por su madre, le dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Amén. ¿Por qué? Porque Juan les había declarado la verdad y a ellos no les gustaba, ¿verdad? Porque ellos sabían que estaban mal. Dice en Mateo 3:12, dice que él llamó al pueblo al arrepentimiento. Y dice en Mateo 11:11, dice, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mejor que Juan el Bautista. ¿Por qué el Señor Jesús expresó de él de esta manera? Porque el mensaje de Juan era directo y al arrepentimiento. Y ese mismo mensaje es el día de hoy, hasta el día de hoy, es el mismo mensaje que se predica, el arrepentimiento, de que las almas vengan al camino del Señor. Amén. Porque dice en 2 de Pedro 3:9, dice, y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y lo dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el mismo mensaje del Señor Jesús hasta el día de hoy, el arrepentimiento. Y en esta hora Él nos invita a los que ya estamos en el camino de Dios, a que prediquemos las buenas nuevas de salvación. Y a los que no han venido a su camino, que el Señor los está esperando, que vengan al arrepentimiento, no importa la situación donde se encuentren o por lo que estén pasando. El Señor está listo con los brazos abiertos para recibirlos. Nada más ellos tienen que arrepentirse y venir al camino del Señor. Este es el mensaje de arrepentimiento. Amén. Dios los bendiga, y aquí mi esposo va a seguir con lo que sigue del mensaje. Bueno,
Pues considerando nosotros el capítulo 14 de Mateo, precisamente ahí, ya cuando vinieron y le avisaron al Señor Jesús de que le habían quitado la vida, amén, que le habían quitado la vida a Juan el Bautista. Entonces nosotros miramos ahí en el capítulo 14 y en el verso 13 que Jesús buscó una oportunidad, amén. Jesús buscó la soledad luego de recibir la noticia de que Juan había muerto. Entonces algunas veces nosotros debemos enfrentarnos a nuestro dolor solos. Por ejemplo, nosotros sabemos que Juan el Bautista era primo, no sé si primo hermano o primo de Jesús. Entonces de alguna manera a él le dolía. Era un fuerte dolor a ver que su primo haya fallecido, o mejor dicho, que lo hayan matado. Pero nosotros también de alguna manera somos amados, no solamente Jesús se sentía así porque era su primo, sino también porque ama al prójimo, así como nos ama a nosotros también hoy en día. Entonces él de alguna manera también se sintió mal por la muerte de su primo, pero sin embargo él no se entregó a lo que es el pesar. O sea, él volvió a su ministerio. Fue un momento que tomó para de alguna manera pues pasar ese trago amargo, si se puede decir así. Pero realmente Jesús estuvo realizando algunos milagros porque esto le sirvieron para enseñar muchas importantes verdades que él compartía con todos. Me cuento yo porque es para todos nosotros. Entonces, pero aquí leemos que él sanó a mucha gente también, porque también es un hombre compasivo, se compadeció de la gente. Entonces Jesús fue, y es todavía una persona que se preocupa, es una persona sensible, amorosa. Entonces, cuando esté sufriendo usted o cualquier persona que nos esté escuchando, recuerde que Jesús sufre juntamente con usted y se compadece de usted también, porque todos pasamos por problemas físicos, vamos a decir así, inclusive morales o sociales. De alguna manera el Señor está cerca, Él siempre está cerca de nosotros. Entonces nosotros es importante que creamos a la palabra del Señor. Cuando estamos leyendo nosotros que Él se preocupaba por los discípulos también, y no solamente en los momentos difíciles, sino también para enseñarles de alguna manera, para revelarles de alguna manera su palabra. Porque muchos quizás venimos a la iglesia, pero al principio como que no somos muy atentos, o como no estamos, como lo digo por mí, no estaba muy relacionado con la palabra de Dios. Entonces de alguna manera se pasan algunos datos desapercibidos. Es por eso la importancia, amén, como Pedro cuando estaba caminando en el agua, ¿verdad? La importancia de no quitar la atención de lo que el Señor nos está diciendo. Entonces es muy importante que consideremos eso. El milagro de alimentar a 5,000 personas ocurrió en la costa del mar de Galilea, cerca de Betsaida. Jesús luego envió a sus discípulos para que cruzaran el mar. Después de que ya había sucedido el milagro, entonces los envió por delante y les dijo, vayan, allá los alcanzo y más adelante. Los mandó al mar, a cruzar el mar. Entonces es lo que yo alcanzo a mirar, que después de eso, después de haber estado pues orando, platicando con su Padre Celestial, con nuestro Padre Celestial, y desahogando de alguna manera lo que había sucedido con Juan, entonces él también, pues miramos nosotros cómo fue que él estaba compartiendo estos milagros, desde que multiplicó los 5 panes y los 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. Lo que al principio se ofrecía parecía insuficiente, amén. Que dice uno, unos cuantos panes y unos peces. A veces nosotros en la iglesia no queremos de alguna manera cooperar o ayudar o simplemente hacer algo de nuestra parte porque pensamos que es muy poco, que es insuficiente. Pero si con esto nos damos cuenta nosotros de que con lo poquito que yo pueda hacer por la obra de Dios, Dios va a hacer algo grande. Mi mente quizás no lo va a asimilar, pero nosotros aquí el ejemplo que Dios nos da es de que debemos de poner atención en que en todos los aspectos que nosotros podamos ser parte de la iglesia es clave, hermanos, envolvernos en la obra para poder así ser de bendición a otros, no meramente por nosotros mismos, sino por lo que Dios puede hacer con lo que nosotros podemos añadir. Pues entonces hasta ahí les voy a comentar esto y pues sigamos adelante. Dios me los bendiga. Vamos a orar. Señor Jesucristo, en esta hora estamos delante de tu presencia, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a poner atención a tu palabra. En muchas ocasiones venimos
quizás afligidos por algo que esté sucediendo en nuestras vidas, o quizás por el trabajo, que se trabajó de más o de menos, algo pasó y a veces no ponemos atención a la palabra de Dios. En esta hora, Padre, yo te pido a todo tiempo que vayamos a escuchar tu palabra, ayúdanos, Señor, a poner atención, porque tú tienes un gran mensaje para nosotros y con eso una gran lección. Dios los bendiga, hermanos.